Muy bien, cuando hablamos de piel, vamos a hablar del órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Tu peso corresponde al 6% de la superficie corporal de un ser humano adulto. Si lo ponemos en kilogramos es aproximadamente 5 kilos. Pero ¿cuál es la función que tiene la piel? Bueno, participa en la retención de agua y proteínas. Además, permite regular la temperatura corporal y es un órgano sensorial. ¿Por qué? Porque es parte de los sentidos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una historia clínica de piel? Nosotros vamos a hacer cosas en piel, observar y palpar. ¿Qué vamos a observar? Primero vamos a observar dónde es la lesión que puede estar afectando la piel, pero la piel no es sola, también viene con mucosas y también viene con faneras. ¿Qué preguntamos si vemos una lesión en la piel? Preguntamos si hay antecedentes familiares para saber si esta lesión es genética, como por ejemplo la neurofibromatosis que verán en esta imagen que tiene la diapositiva. ¿Qué vamos a indagar? Vamos a indagar la historia laboral, porque queremos saber de dónde proviene esa lesión. Vamos a ver la historia laboral, si ese paciente, esa persona ha sido expuesta a algún tipo de lesión. Por ejemplo, los mineros tienen muchas lesiones debido al material que puedan estar ellos trabajando. Muchos de ellos, especialmente los artesanales, no utilizan los implementos adecuados. Lesiones que también tienen que ver con historias sexuales. Pero ¿qué vamos a preguntar? Primero localizamos. Localizamos la lesión y preguntamos desde cuándo empezó. Preguntamos si esa lesión es la misma desde que inició hasta esto. Y si esa lesión está todo el tiempo. Pero vamos a preguntar también si hay lesiones cutáneas que acompañan a la lesión por el cual viene el paciente a consultarnos. Si hay prurito, picazón, ardor, dolor en la zona. Y si además presenta fiebre, hay baja de peso, o si esa lesión le produce fatiga, son síntomas acompañantes. Y si hay historial de medicamentos que han sido recetados, especialmente medicamentos dermatológicos, y tenemos antecedentes también de alergias previas a medicamentos o alimentos. En el examen físico, como les decía, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la inspección y vamos a ver palpación. En la inspección es la observación que vamos a tener con el paciente. Primero tenemos que localizar la zona de la lesión. Eso es topografía. Vamos a ver si esa zona está expuesta al sol o está en un sitio donde no está expuesto al sol. La distribución, si es localizada, si es solamente en una zona o está expuesta en más zonas, si es agrupada, lineal, qué forma tiene. Las formas es otra de las características que vamos a ver en la observación. Redondeada, lineal, anular, circinada, pediculada. El tamaño, en el tamaño vamos a describir. Si es lineal, vamos a definirla, al describirla le vamos a decir que es lineal y cuánto es el tamaño en centímetros, igual que de diámetro. Diámetro es esa circunferencia que pueda tener. Vamos a definir cuántos milímetros o centímetros tiene esa lesión. Pero el palpar ya de la lesión nos va a permitir determinar si es profunda la lesión. ¿Para qué? Para saber si ha pasado piel y ya lo tenemos más abajo como tejido celular subcutáneo. Y si está fijo, las características de la palpación, si tocamos esa lesión, si está fija, si es móvil, si es blanda, es dura, es remitente, va a permitir identificar las características que tiene la lesión. En la piel, nosotros vamos a ver, es importante que se explore mediante la inspección el color y la piel. Por ejemplo, la coloración que tenemos y la mayoría
o todos nosotros somos de raza mestiza, entonces la coloración que tenemos es un poco más oscura, no es un color rosado, es un color un poco más oscuro. Pero nosotros vamos a tener pigmentos normales en nuestro cuerpo. Los pigmentos normales donde hay mayor cantidad de melanina van a ser la areola, los pezones, a nivel de los orificios naturales, como por ejemplo en genitales, a nivel del ano, a nivel suprapúbico, púbico. Esa es la coloración más oscura que vamos a tener nosotros. Pero cuando tenemos ya una coloración que es anormal, que no se encuentra en esas zonas, como verán en esta imagen, esa coloración es una pigmentación hipercrómica, es el famoso cloasma que tenemos las mujeres cuando ya hemos gestado. Y se produce porque hay un trastorno hormonal y después de la gestación va a ir bajando porque ya las hormonas se estabilizan y regresan a una coloración normal. Pero alteraciones en la pigmentación vamos a encontrar, por ejemplo, en el albinismo, donde hay una ausencia total, como vemos en esta imagen. Pero vamos a pintarle un poquito. En el albinismo, como observarán, es una ausencia total de pigmentación, tanto en la piel como en faneras, en cabello, vamos a verlo en las mucosas, van a ser todas más claras porque no tiene pigmento. Muchas veces esta es una enfermedad que ocurre por una alteración genética. En cambio, el vitiligo no son más que máculas o lesiones que se van a presentar, como ven en esta imagen, son lesiones que se van a presentar, que son las famosas máculas o lesiones que no son expuestas al sol y es una despigmentación, hay ausencia de melanina que pigmenta normalmente la piel. En cambio, las coloraciones adicionales que podemos tener es la palidez. Los pacientes que tienen anemia, por ejemplo, o la cianosis, esa coloración azulada, en los casos de disnea o falta de oxigenación a nivel de la sangre porque no hay un buen ingreso de oxígeno, o rubicundez. Ya en los casos de poliglobulia, cuando tenemos demasiados glóbulos rojos, vamos a tener eritema palmar, por ejemplo, vamos a tener una coloración más rosada, o en los famosos o en los pacientes que se intoxican como un óxido de carbono también adquieren una coloración rosada. Pero así como tenemos pigmentos normales, pigmentos que van a tener nuestro cuerpo, vamos a tener los pigmentos patológicos. Estos pigmentos patológicos, a la cabeza tenemos la ictericia. Y la ictericia no es más que esa coloración amarillenta que pinta escleras y mucosas. Lo observamos cuando ya tenemos una ictericia con valores de 2 miligramos por decilitro. Y a medida que estas van aumentando, se va coloreando mucho más el paciente, ya se va coloreando la piel y produce inclusive hasta prurito. Y es una característica porque hay un trastorno a nivel del metabolismo en la función hepática. Entonces, la ictericia es otra pigmentación patológica que podemos saber. ¿En qué casos? En los casos de colestasis, de coledocolitiasis, donde tenemos un cálculo que está impactado e impide la salida de la bilis. Ahí lo vamos a ver. Pero una pigmentación que casi lo veo muy frecuente es la pigmentación por carotenos. Aquellas personas que comen excesivamente o zanahoria o zapallo, se les va a pigmentar la piel. Pero las características que tiene es que se pigmentan las plantas de los pies y las palmas de las manos, pero no las escleras. No las escleras, y es una de las características que permite diferenciarlos. Y cuando preguntamos en el historial el consumo de estos alimentos, nos dan esa positividad, nos dicen que sí, casi a diario. Yo he tenido inclusive alumnos amarillitos como patitos que vienen por carotenos, por alimentación diaria de carotenos. Muy bien, ¿qué características vamos a ver en la piel? En la piel hay 4 características que vamos a ver: humedad, untuosidad,
turgor o turgencia y elasticidad. Pero, ¿qué es la humedad? No es más que la hidratación que va a tener esa persona. Y la mejor manera de poder palpar o que ustedes puedan ver un examen adecuado para ver estas características de la piel es el antebrazo. En el antebrazo, al tocar la piel, y lo pueden hacer, por ejemplo, tóquense el antebrazo y van a ver que es suave, el recorrido que hace la mano es suave y van a ver como si sintieran no solamente esa suavidad, sino de que la sienten ligeramente fría, la humedad que va a tener la piel. La untuosidad, en cambio, es esa condición oleosa que son parte de las características de las glándulas sebáceas que algunas personas van a tener más que otras. Por ejemplo, en la cara, en la famosa zona T, tenemos mayor cantidad de tejido de glándulas sebáceas. Es por eso que tenemos mayor oleosidad. Eso se llama oleosidad en esta zona. Y el turgor sí se relaciona con la hidratación de la persona, pero sobre todo que es un signo, nosotros vamos a decir que tenemos poca turgencia en los pacientes que están deshidratados. Los pacientes que están deshidratados vamos a tocar una piel apergaminada, una piel seca, que está poco húmeda, que eso nos da la característica de la humedad, pero vamos a ver que con los años esta va a disminuir. Por ejemplo, mayor turgor van a tener los bebés y menor turgencia van a tener los ancianos. ¿Por qué? Porque van perdiendo la humedad por problemas hormonales, muchos de ellos llegan a ser hipotiroidismo subclínico y porque también vamos a ir teniendo pérdida con el transcurso de los años justamente de esta característica. Y por último, la elasticidad, que es lo que vamos a observar en la palpación de la piel. La elasticidad no es más que la capacidad que tiene la piel cuando la estiramos de que regrese a su sitio original. Es el pliegue que nos realizamos nosotros al jalar nuestra piel. Por supuesto que van a tener mayor elasticidad los niños, los adolescentes y los jóvenes, y esto se va perdiendo, y la elasticidad también va a ser inclusive mucho mayor en los ancianos, porque vamos a ver que esa piel, muchas de ellas cuelga, e inclusive hasta las jalamos, y vamos a ver que el anciano va a tener una elasticidad, muchos de ellos mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Porque pierden masa muscular, sobre todo lo vamos a observar en pacientes que han perdido rápidamente peso. Vamos ya a entrar al campo de lesiones. Vamos a tener dos tipos de lesiones primarias y secundarias. ¿Por qué se caracterizan las lesiones primarias? Las lesiones primarias son lesiones que van a aparecer en piel sana, o sea, en la piel que nunca han tenido un problema, una lesión, ahí aparecen estas lesiones, son la primera vez que aparecen, son lesiones primarias. En cambio, las lesiones secundarias van a aparecer en la piel que ya ha sido lesionada, que ya ha sido atacada antes. Y acá tenemos en este cuadrito, vamos a colorearlo un poquito. Vamos a tener, por ejemplo, las famosas manchas, las máculas, los comedones, pero también tenemos las lesiones primarias, las de contenido sólido y las que tienen contenido líquido. Por ejemplo, las que tienen contenido sólido tenemos la pápula, la roncha, nódulo, la goma, la nudosidad. Y tenemos dentro del contenido líquido vesícula, ampolla, pústula, acceso. Y en las secundarias tenemos costras, escamas, ulceraciones, úlceras, cicatrices, esclerosis, atrofia. Entonces, vamos a empezar con las lesiones primarias. Las lesiones primarias, vamos a empezar con la mácula. ¿Quién no ha tenido una lesión? La mácula se va a caracterizar
se va a caracterizar porque tienes una lesión plana. No se toca, no se toca. Es circunscrita, es como si fuera un cambio en la coloración de la piel, como vemos en este cuadrito. Como vemos en este cuadrito. Este es un eritema, por ejemplo, que se va a caracterizar por cambios de coloración, que pueden ser o vasculares, como el eritema, o pueden ser por causas, como las telangiectasias, o pueden ser pigmentarias, como el eritema. Las telangiectasias no son las famosas arañas vasculares, que son por dilatación de los vasos superficiales y que desaparecen y que no dejan cicatriz y no dejan huella. Los eritemas, en cambio, es una congestión de los vasos arteriales que desaparecen, que van a desaparecer sin dejar ningún tipo de cicatriz. Es lo más frecuente. ¿Quién no ha tenido la presencia de una mácula? O mancha, como algunos les dicen. Pero entre la mácula y la mancha, la característica es el tamaño. La mácula es menos de 2 centímetros y la mancha puede ser más de 2 centímetros. Ahora, otra lesión es la pápula. La pápula se va a caracterizar porque hay una elevación. Esta lesión sí tiene una elevación y se caracteriza porque es menos de 1 centímetro de diámetro. ¿Puede permanecer con el tiempo? Sí, puede estar días, semanas, inclusive meses. Hay de diferentes colores, pueden ser violáceas, como por ejemplo el famoso líquen plano, como tenemos aquí, líquen plano, o algunos angiomas o quistes de Milden, por ejemplo, pero son lesiones elevadas. Las placas es otra de las lesiones primarias y se caracterizan porque tiene una elevación circunscrita. ¿Cuál es la característica de la placa? Es más de 0.5 centímetros, pero la característica es la extensión. A diferencia de la pápula, por ejemplo, la pápula es más localizada y es una elevación, es más elevada. La placa es más extendible. Por ejemplo, esta es una placa de psoriasis, que son lesiones que son extensas y se presentan en zonas donde no da el sol, antebrazos, en las zonas del cuello o los brazos, y se caracterizan porque son más extensas. Pueden evolucionar o remitir con tratamiento como la psoriasis. Para la psoriasis damos corticoides y estas van a ir disminuyendo. Y la vegetación no es más que la proliferación de papilas dérmicas que están por encima de la piel. Y se va a caracterizar porque justamente estas vegetaciones son la acumulación de papilas dérmicas. A la cabeza, los condilomas. Estos condilomas que muchas veces estos condilomas pueden ser verrucosos y no solo cogen la zona del ano, cogen la zona de los genitales, los labios mayores, labios menores. Entonces, vegetación es la proliferación que se da por encima de la piel, es como un tejido adicional. Dentro de las lesiones primarias también tenemos las vesículas. Las vesículas son lesiones elevadas. Estas lesiones elevadas que son circunscritas y se va a caracterizar porque su tamaño es menos de 0.5 y tienen un contenido. Este contenido puede ser, por ejemplo, un suero, las famosas herpes simples. ¿Cuál es la característica? Que son vesículas que se forman a nivel de la comisura labial y se forman justamente por una causa viral. Muchos de los pacientes le van a decir, ¿sabe qué, doctora? Me ha lamido la araña, la famosa lamedura de araña, con lo que les dice el paciente qué es lo que tiene, ¿no? En cambio, la ampolla es una vesícula que tiene un diámetro mayor, es unilocular, que hay desprendimiento, se produce porque hay un desprendimiento o despegamiento y hay una acantolisis, y tienen su contenido. La diferencia entre vesícula y ampolla es el tamaño. La vesícula es menos de 0.5 y la ampolla más de 0.5. Y la ampolla tiene un contenido, por lo general, líquido o ceroso.
Otra de las lesiones primarias va a ser el nódulo. El nódulo es igual una lesión, pero tiene una consistencia sólida que abarca hasta hipodermis y es entre 0.5 a 1 centímetro, pero la característica principal es esta, de que son más palpables que visibles. Es la característica que tiene el eritema nodoso. En cambio, la goma es un nódulo también porque tiene esos tamaños entre 0.5 a 1 centímetro, pero es de curso subagudo. ¿Qué significa? Que pasa más con el tiempo. No se llega a cronificar, pero tiene 4 estadios. Uno es de crudeza, reblandecimiento, evacuación y reparación cicatrizal. A la cabeza, la lepra. La lepra es una enfermedad que ya ha sido erradicada hace muchísimos años y tenía justamente como característica esta goma. La tuberculosis en piel también puede producir estas lesiones. Y el tubérculo, en cambio, es un nódulo superficial que está situado en la dermis. Y la característica que tiene es que no se resuelve espontáneamente. Va a necesitar un tratamiento. ¿Puede dejar cicatriz? Sí, puede dejar cicatriz si es que no hay un tratamiento precoz. Deja una lesión ya. Ejemplos, los forúnculos o la sífilis terciaria. Y lepra también produce por el tubérculo. Otra lesión es la pústula. La pústula son elevaciones de la epidermis que tienen un contenido, por lo general son contenidos purulentos, que se caracterizan porque son elevaciones a nivel de la piel, específicamente epidermis. Pueden dejar cicatriz como también no pueden dejar cicatriz y va a depender de qué tan profundo sea la pústula. Tenemos a la cabeza el acné, la psoriasis pustulosa, como vemos en esta imagen. Cuando hablamos de lesiones secundarias, vamos a hablar dentro de ellas de las escamas. En las escamas vamos a ver laminillas de las capas córneas que se desprenden espontáneamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el momento que nosotros vamos a levantarnos, si somos un poquito más acuiciosos, si llevamos una lupa, vamos a observar que en las sábanas nosotros tenemos desprendimiento de la piel y es algo normal. Y en los que tienen la piel seca hay mayor desprendimiento de estas escamas, pero eso ocurre en poca cantidad. Recuerden que estas escamas son comida para los ácaros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por tanto, limpiar la cama. Pero casos patológicos, tenemos las famosas enfermedades como la sitiosis. Como lo vemos aquí a la derecha, esta sitiosis se va a caracterizar porque es una piel gruesa, seca, y las escamas sí son visibles. Son visibles porque hay un desprendimiento continuo. Enfermedades como la ictiosis simple, por ejemplo. Y la erosión es una lesión que se produce porque hay una pérdida de la epidermis. ¿Quién no ha pasado por una zona contusa y se ha desprendido o se ha desfacelado o se ha erosionado? Hay una pérdida de continuidad, pero esta es superficial, que no deja cicatriz, como es muy superficial, al sanar o al cicatrizar, no va a dejarle cicatrices. Son los famosos raspones que algunos le llaman. En cambio, en las lesiones secundarias vamos a encontrar la ulceración. La ulceración es una solución de continuidad que va a comprometer epidermis y dermis. Por ejemplo, los pies diabéticos. Los pies diabéticos se van a caracterizar los diabéticos cuando ya tienen una de las complicaciones como la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es ya una pérdida de sensibilidad. Los pacientes pierden la sensibilidad en los miembros inferiores. Son pacientes que
se han dañado con los clavos, se ha introducido en los pies y ha originado que no sientan. Los pacientes muchas veces lo observan al siguiente día o muchas horas después, como es el caso como vemos en la imagen, que hay una pérdida de continuidad y como son diabéticos mal controlados, tienen hiperglicemia constantemente, no hay un cierre de heridas. Ese es el ejemplo que yo les muestro en la ulceración. Otra lesión secundaria tenemos la costra. ¿Quién no ha tenido una herida y ha visto que se ha formado una lámina gruesa, marrón, oscura, que no es más que la acumulación de todo el exudado, plaquetas, fibrina, que es la costra? La costra es justamente esa lesión que se produce por la acumulación, pero desecada de esos exudados. En cambio, las cicatrices, la reparación por tejido fibroso de un corte. Y las formas más severas vamos a tener la cicatriz queloide, aquel que, por ejemplo, ha tenido un corte y vamos a ver de que en esa zona, y que eso, algunos son predisponentes, no todos, van a tener un endurecimiento, un engrosamiento mayor de la piel. Es como si la piel que se formara es más gruesa, sobreelevada y es más visible dentro de la reparación de la piel. Otra de las lesiones que vamos a ver van a ser las ronchas. Las ronchas se van a caracterizar porque hay una lesión de bordes que están levantados. Se caracteriza porque es muy pruriginoso. ¿Quién no ha tenido una reacción alérgica? Y a medida, y se han formado los famosos sabones. Los sabones, que no es más la acumulación o un edema, es un edema en la dermis, va hasta la hipodermis, que muchas veces al rascarse originan que haya mayor extensión. Estos se dan en las urticarias, sobre todo. Y la liquenificación se da, que no es más un engrosamiento, es un engrosamiento que se produce en la epidermis, por ejemplo, en algunas personas obesas o diabéticas, que forman los pliegues en el cuello, que cuando hay sudor, especialmente en las épocas de calor, se forman, se crea o se forma alrededor, ese sudor va ocasionando de que haya mayor prurigo, el paciente se va rascando y se forman zonas más gruesas, como si fueran unas placas. Esa es la famosa liquenificación. En maneras vamos a conversar del pelo y de las uñas. El pelo es una invaginación del epidermis. Son estructuras filiformes de queratina. Son de tres tipos: el pelo largo, el pelo rígido y el lanugo. Muy bien, el pelo largo, liso, suave o ondulado que podemos tener en la cabeza. Es aquel tipo de cabello que nos caracteriza a cada uno por el tipo de genética que tenemos con nuestros padres. Pero también lo vemos en la barba, en los bigotes, en la axila y en el pubis. El pelo rígido, duro, es el que está en nuestras pestañas, en nuestras cejas, en nuestros orificios nasales y los que salen en los conductos auditivos. Y el vello lanugo es el pelo del feto que se va a desprender. Ustedes verán que cuando nace un pequeñito pareciera que no tuviera nada, pero sí, si observamos detenidamente, tiene un pelo muy finito. Ese es el famoso vello lanugo que tenemos en los fetos cuando nacen. Pero el pelo consta de dos partes, una libre y una no visible, que es la raíz, donde tenemos el folículo piloso, como lo verán en esta imagen. Ahí vamos a señalar. Ahora, nosotros perdemos diariamente de 30 a 90 pelos. Eso es lo normal. Nosotros vamos a tener una pérdida diaria. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese crecimiento del cabello, va a haber un desprendimiento. Eso es lo normal, pero lo normal es que no debemos perder más de 90 cabellos por día.
Pero vamos a tener algunas condiciones genéticas, como en esta imagen, la calvicie, esta calvicie donde ya es genético y hay pérdida de cabello a muy temprana edad muchas veces en algunas personas que por genética, y tenemos la calvicie donde tenemos ya una ausencia de cabello. Lo patológico también es de que nosotros tengamos las famosas alopecias. Y acá vamos a observar en esta imagen una alopecia en parches, que es la caída de cabello en zonas muy particulares que les van a producir muchas enfermedades, escabiosis o a veces dermatitis, que condicionan alguna enfermedad en el pelo. En cambio, en la parte contraria tenemos el hirsutismo. El hirsutismo, que vamos a tenerlo sobre todo en algunas mujeres por un trastorno hormonal, los famosos ovarios poliquísticos. Condiciona que haya un mayor aumento de andrógenos y condicionan estos a que haya un crecimiento en el vello de la mujer, sobre todo a nivel del rostro, las famosas mujeres barbudas. Cuando damos tratamiento para el ovario poliquístico, ya esto mejora y este trastorno hormonal se regula y también desaparece. En las paneras no nos podemos olvidar de las uñas. Las uñas son láminas de queratina. ¿Cuál es la función? De que protege nuestras falanges. Evita pues de que nuestras falanges se puedan dañar. Ahora, dentro de las características que tienen las uñas, las partes que tienen, vamos a ver que está compuesto por un pliegue, vamos a ver una cutícula, un hiponiquio, vamos a ver la matriz unguial, que es la que permite el crecimiento, la lúnula es la que permite sobre todo el crecimiento de la uña, es la que se encuentra en la parte proximal y es la que va o permite el crecimiento de esta uña, es la que permite el elongamiento, el grosor y el tamaño de esta uña. Por eso que en algunas personas crecen mucho más rápido que otras las uñas y también depende del tipo de nutrición y el cuidado que le den en la uña. Pero ¿qué es lo que debemos ver en la uña? Primero la forma. Vamos a ver su aspecto, cómo está, si está deteriorada, si tiene onicomadesis, onicorrexis, ahorita los vamos a ver, la resistencia, la dureza, el color, si hay cianosis, si hay disminución del llenado, están rosadas, están pálidas, y el crecimiento, cuánto tiempo demora en crecer las uñas. Entonces, vamos a ver algunas patologías dentro de las uñas. Vamos a ver la onicolisis. ¿Por qué se caracteriza la onicolisis? Vamos a pintar. La onicolisis se caracteriza porque hay una separación de la parte distal de la uña. Hay una separación de la parte distal. ¿En quiénes vamos a ver, por ejemplo? En los pacientes que tienen lupus eritematosos o en el embarazo vamos a tener una separación de la parte distal. En cambio, la onicomadesis se va a caracterizar porque hay una separación proximal, o sea, cerca de la lúnula. Hay una separación en la parte proximal. Hay daño, por ejemplo, en los casos de los niños que tienen enfermedad de mano, pie, boca. La enfermedad de mano, pie, boca se va a caracterizar porque al niño le salen lesiones vesiculares en la mano, en las boquitas, en las plantas de los pies y cursan con temperaturas altas. Entonces, estos niños aproximadamente presentan estos síntomas, pero a los 20 o 30 días posteriores a esta enfermedad pueden observarse que en los piececitos o en las manitos van a tener un desprendimiento de la parte proximal. Eso se llama onicomadesis, el desprendimiento de la parte proximal de las uñas. Vamos a tener otras enfermedades como otras patologías como la platoniquia, que es la uña plana. La coiloniquia es una uña cóncava en cuchara, en forma de cuchara, que está asociada por déficit de fierro. La mayoría de enfermedades microcíticas, hipocrómicas, a causa de una deficiencia de hierro, las famosas
las famosas pérdidas que pueden haber por ellas van a condicionar a que estas, por ausencia de hierro, formen una uña no convexa, no que no tenga esa convexidad, o sea, esa prolongación que vemos en la uña, sino una uña cóncava, que esté deprimida. Y la onicomicosis no es más que las lesiones blanquecinas irregulares a causa de hongos que pueden afectar esta enfermedad. Dentro de las uñas vamos a ver las uñas en vidrio de reloj. En cambio, acá, si ya hemos visto que las uñas son convexas, su convexidad va a ser mucho mayor. Y esto lo vamos a observar en algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo el famoso EPOC, que vamos a verlo en algunas enfermedades como el enfisema, las bronquitis. En cambio, en la onicofagia ocurre cuando tenemos una destrucción mundial, pero a causa nuestra, cuando se comen las uñas, en algunos problemas psiquiátricos o algunos problemas psicológicos. La onicorexis son las uñas frágiles que están partidas y tienen bordes irregulares. Y los surcos transversales de BAU se van a caracterizar porque son depresiones que se forman a nivel de las uñas y estas se caracterizan porque toman un tinte oscuro y se forman más o menos en la mitad de las uñas. Pero así como vemos también alteraciones en la forma, vamos a ver alteraciones en el número y en el tamaño. Muy bien, dentro del número vamos a ver las anoniquias. Las anoniquias es la ausencia de la uña que puede ser congénita o adquirida. Adquirida si, por ejemplo, qué sé yo, nos chancamos, o hay una contusión y hay un desprendimiento de la uña, pero hay también por causas congénitas, que puede ser total o parcial. Esta es la anoniquia, esta es una uña que no tiene, ese es un dedo que no tiene uña. En cambio, la poiloniquia, que es poco frecuente, es que haya dos uñas en un solo dedo. Esa es la poiloniquia. Y alteraciones en el tamaño, tenemos, por ejemplo, la microniquia. La microniquia se caracteriza porque son uñas muy pequeñas y hay, ojo, estas se producen, las uñas se producen del ectodermo. Entonces ha ocurrido una alteración a nivel del ectodermo y estas han crecido muy cortitas, muy chiquitas, pero hay causas patológicas como en el embarazo, tenemos menor crecimiento de la uña o un consumo excesivo de alcohol o consumo de anticoagulantes como warfarina nos puede producir una microniquia. En cambio, la macroniquia son las uñas grandes, más grandes del tamaño normal. Y la onicoatrofia es cuando ya la uña ya se ha formado, pero se daña. Ahora que ya hemos hablado del pelo y las uñas, podemos hablar del tejido celular subcutáneo. En tejido celular subcutáneo vamos a hablar sobre todo de que este se encuentra ubicado entre dos zonas del tejido conectivo, por debajo de la piel. ¿Cuál es su función? Termorregula, es la que nos da el calorcito y también permite la regulación del medio interno. Vamos a ver si hay mucho tejido celular subcutáneo, vamos a hablar de obesidad. Y si hay poco, vamos a hablar de delgadez. Si vamos a hablar de inflamación del tejido celular, es una celulitis. Ojo, solo se inflama. Pero si ya hay una zona de una celulitis, que es una inflamación en una sola zona, hablamos de flemón. Y cuando tenemos colección de pus, hablamos de acceso, porque hay una acumulación de pus. La eritema notoso le decía que la característica es de que se palpa más de lo que se ve. Bueno, justamente coge parte del tejido celular subcutáneo y el enfisema cutáneo no es más que la presencia de aire. Así como esos productos cuando se compran traen una bolsa que tiene globitos y ustedes lo van apretando y van teniendo como un ruido y una sensación al momento de palparlo.
Bueno, la piel es la acumulación de aire dentro del tejido celular subcutáneo, que cuando palpamos sentimos la misma sensación. Y el edema, en el edema vamos a observar de que condiciona el edema, podemos tener que sea simétrico o puede ser asimétrico. Los edemas cardiogénicos y renales son simétricos. En cambio, los linfedemas son más edemas localizados y son duros, no dejan fovea. Se caracteriza por acumulación del linfa. En la mama vamos a tener, la mama es un tejido glandular que se va a caracterizar porque es un tejido fibroso. Es un tejido fibroso. Es un tejido fibroso y glandular y retromamario. Se va a caracterizar porque está formado por conductos galactóforos, hay un ducto que permite formar la mama. ¿Cuál es la característica en las mujeres? Sobre todo la grasa, mujeres jóvenes, la grasa y el tejido fibroso y tejido mamario es lo que predomina, pero a medida que va pasando la edad, ya lo que va a tener el paciente, o la persona ya adulta mayor va a ser un tejido fibroso, es reemplazado por el tejido glandular. Bueno, importante dentro de la mama es preguntar la historia familiar o cáncer. Por ejemplo, si tengo mamá y tengo abuela con cáncer, definitivamente mi probabilidad es más del 50% de que yo pueda tener cáncer. Que se realiza un examen periódico, preguntar, y sobre todo también preguntar la parte benigna en la mama, como los famosos fibroadenomas, que puede ser de que el paciente lo refiera, sobre todo algunos pequeños quistecitos que salen en la etapa de la menstruación. Entonces sí es importante considerarlo. ¿Qué más? Si hay exposición a radiación, las mujeres que están expuestas o las que escogen la especialidad de radiología, se les da un tiempo siempre de descanso, que es importante, o con algún material radioactivo que estén trabajando las mujeres sobre todo. Historias ginecológicas, menarquía, la primera menstruación, y si la paciente es menopáusica, ¿cuánto tiempo después? Los que tienen la menarquía más temprano, también su menopausia es más precoz. Y hay que preguntar el uso de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos, y ahora se está cambiando un poquito esto, la cantidad de hormonas que tienen dentro de ellas, mayor contenido de estrógenos, son las que producen o favorecen justamente en aquella mujer que puede tener esa predisposición, y sobre todo de manera prolongada el uso de estrógenos y de estrógenos de depósito podrían favorecer a que esto se pueda dar. Entonces, la consejería es siempre dar los anticonceptivos que sean diferentes y que sean cambiados y que descansen por un tiempo, ¿no? Aquí vemos en este cuadrito los estadios de la mama. Esta es la mama con la primera menarquía en la etapa preadolescencia y el estadio 5, que es ya una mama en etapa de adultez. Tenemos que revisarnos las mamas. El cáncer de mama ha bajado mucho en el Perú gracias a la concientización que se está dando en la autoevaluación de las mamas. Vamos a observar, por ejemplo, acá la mama tiene 4 cuadrantes, 2 externos y 2 internos, 2 derechos y 2 izquierdos, pero la línea mamaria se va a caracterizar porque vamos a tener desde la axila. Esta es la línea mamaria, por eso inclusive podemos ver en algunas mujeres mamas accesorias, donde sale leche. Varias veces he visto las mamas accesorias en las axilas, que cuando ya te dan a luz, sale secreción, sale leche,
por las axilas, a veces antes de llegar a la zona del ombligo o por encima de la areola, sale leche en poca cantidad, porque toda esa es la línea mamaria, podemos tener pezones accesorios. Y la revisión de la mama tiene que ser definitivamente en los 4 cuadrantes y en la línea mamaria. Y hay que ver también, siempre presionarnos el pezón, ¿por qué? Para saber si tenemos algún tipo de secreción, ya sea de secreción sobre todo chocolatada o sangre, que eso nos dice que ya tenemos un daño a nivel de los conductos galactóforos. Eso es lo que ha permitido que reduzca en realidad el cáncer de mama. Ahora en la cabeza tenemos el cáncer gástrico, que es algo que nos está preocupando. Muy bien. Ya para ingresar a la última parte, vamos a hablar sobre las vitaminas. Tenemos las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Dentro de las vitaminas liposolubles vamos a tener la vitamina A, D, E y K. Y dentro de las hidrosolubles vamos a tener el complejo B y vitamina C. Pero aquí tenemos a la derecha ese cuadro donde tenemos los diferentes alimentos, por ejemplo, vitamina A, la D, la E, la K son las liposolubles y que las tenemos y que debido al desconocimiento o a la mala educación con respecto a la nutrición, no le estamos observando, no le estamos indicando. Muy bien, dentro de las vitaminas A tenemos la zanahoria, el pimiento, los huevos, la mantequilla, la leche, el yogur. Ahí tenemos la vitamina A. Pero ¿para qué nos sirve la vitamina A? La vitamina A es un antioxidante que mejora la inmunidad celular. Si bien es cierto, ayuda a la piel y a la regeneración de la piel, muchas de las cremas están dados a base de vitamina A. Y estas cremas son antioxidantes, como por ejemplo los famosos retinoles. Muchas las usamos para reparación de las cicatrices. ¿Por qué? Porque están a base de vitamina A, pero también tenemos que aconsejar los alimentos que ayudan a que esta vitamina A se pueda absorber. ¿A qué favorece la síntesis de colágeno? Hay un desarrollo en el epitelio, mejora extraordinariamente la piel y repara la inflamación temprana. Pero ¿qué ocurre cuando hay un déficit? Encontramos seroftalmia, hay un retraso en el crecimiento y el desarrollo del niño, hay problemas con la reproducción, hay pérdida del apetito, tenemos alteración en la síntesis de colágeno, esas heridas no nos cierran bien, hay una deficiencia en la epitelización, entonces inclusive puede afectar un poco a las mucosas del tracto respiratorio. En la vitamina D, y tenemos a la cabeza todos los lácteos, queso, huevos, leches, mantequillas, permiten la absorción del calcio, permiten además mejorar problemas en la piel, pero su déficit ocasiona raquitismo, osteomalacia, hipertiroidismo, tétano y sobre todo la falta de alimento, la falta de educación nutricional hace que ésta sea deficiente. En la vitamina E es el mejor antioxidante y ayuda en la reparación de la inflamación. Permite que se formen mayor glóbulos rojos y ayuda también la utilización de la vitamina K. ¿Qué ocurre cuando tenemos un déficit en la vitamina E? Hay una distrofia muscular, tenemos problemas en los fallos reproductivos, como también ayuda la vitamina K, tenemos edemas, hemorragias, aumento de plaquetas innecesariamente porque hay una deficiencia de esa vitamina E. Y en la K ayuda definitivamente. La K es la coagulación y la hemostasia. Su alteración produce hemorragias, hematomas, sangrados. Y en las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C actúa como antioxidante, pero también ayuda, es como un cofactor, es como un coadyuvante para la producción del colágeno. También en las heridas
favorece la absorción del hierro. Por eso aquel que toma para las anemias ferropénicas, toma el fierro, siempre se le dice que venga acompañado con jugo de naranja. Y también ayuda en la protección de la inmunidad. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un déficit? Muy bien, retraso en la cicatrización, hay dehiscencia de heridas, no permite un buen cierre, gingivitis, escorbutos, puede haber aumento de peso, hay inflamaciones perennes, artralgias, dolores articulares. Y ya entrando a la vitamina B, que es el complejo, ¿por qué se caracteriza? Porque actúa como cofactor y coenzima. ¿Por qué? Porque ayuda como un mecanismo, actúa como un mecanismo de ayuda para la curación de heridas. O sea, dentro del complejo B es muy importante. A veces dan complejo B y no saben en qué es lo que ayuda y qué alimentos lo tienen. ¿Por qué? Porque definitivamente esto los vamos a ver en las menestras y sobre todo el complejo B tiene gran cantidad de vitaminas. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes como la tiamina, la riboflavina. Por ejemplo, la tiamina. Los alcohólicos crónicos tienen un déficit de tiamina. Nos produce el síndrome de Korsakoff o el síndrome de Wernicke, pacientes encefalopáticos, que tenemos que darles tiaminas para que mejoren su acción, su concentración y su trastorno del sensorio. Puede haber edema, deterioro neurológico. El paciente viene con trastorno del sensorio, esto lo vemos en los alcohólicos crónicos. Los que tienen déficit de riboflavina, por ejemplo, las lesiones bucales y labiales, tienen dermatitis, queratolisis, se va a caracterizar justamente por ausencia de riboflavina. La vitamina B3, yo les digo, una mnemotecnia que uso son las 3D. Produce dermatitis, demencia y diarreas. El paciente viene como no ubicado, desconociendo, viene como con síntomas de demencia. Hay trastornos digestivos, puede haber diarreas por ausencia de esta vitamina. La vitamina B5 les produce diarreas, pero sí ocasionales y edemas con retención de agua. Y ya finalizando, para completar el complejo B de la vitamina B6 a la 12, la piridoxina. Que la piridoxina lo utilizan muchos y yo veo que mucha gente lo utiliza en el suero, pero no sabe para qué es. Bueno, ayuda como cofactor en la curación de heridas, pero también permite proteger el sistema inmune. Pero ¿qué sucede si mi cuerpo no tiene suficiente piridoxina? Tengo anemia, dermatitis, glositis, hay confusión, depresión, convulsiones. Con la vitamina B7 voy a producir, que es la biotina. Si hay un déficit de esto voy a tener náuseas, glositis, depresión mental, caída de cabello, hasta problemas en el colesterol, triglicéridos. Y en la vitamina B9 voy a tener, que es el ácido fólico. El ácido fólico lo damos junto a las mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque permite el mejor desarrollo neurológico en el pequeño, en el feto. Pero su déficit va a producir diarreas, glositis, úlceras pépticas, retraso en el crecimiento, labilidad en la formación del cabello o caída de cabello. Y la B12, que para mí es una de las más importantes, produce la famosa anemia megaloblástica. Los famosos vegetarianos, los que no comen carne, ellos vienen con un déficit de vitamina B12, donde el paciente viene con ataxia. ¿Por qué? Porque hay alteración de los cordones posteriores, el paciente viene con trastornos en el equilibrio, en la coordinación, hay polineuropatías, hay glositis, hay estomatitis. El complejo B es el complejo de mayor cantidad de vitaminas que muchas veces tenemos deficiencia y no sabemos reconocerlo, pero ahondando, preguntándole al paciente el tipo de alimentación que tiene, podemos detallarlo y podemos diagnosticarlo. Bueno, con esto, chicos, culmino la presentación. Les agradezco.